Hola chicos, ¿cómo le va? Bueno, estamos con un nuevo video que va a complementar y va a ayudar a la mejor comprensión sobre uniones químicas subido en el marco del PDF del práctico. Bueno, lo que ustedes están observando como siempre es la tabla periódica de elementos químicos. Y vamos a primero a diferenciar algo para empezar a adentrarnos de manera muy particular. ¿Quiénes son los metales y quiénes son los no metales? Ya lo vimos en otros videos, en otros prácticos, en otras actividades. Pero a manera de referencia, si ustedes se fijan en esta tabla periódica, si yo marco como un escalón, acá lo marqué yo con rojo, ahí lo ven, ¿sí? Ahí está. Ese escalón me va a marcar esa escalera hacia la derecha, son elementos no metálicos, son los no metales. Y de la escalera hacia la izquierda son los elementos metálicos, son los metales, exceptuando el hidrógeno. Ahora, en materiales bibliográficos, como este que le voy a mostrar, ahí dice también claramente cómo se da el carácter metálico. Si nos vamos hacia la izquierda y hacia abajo, es de carácter metálico, es la representación esquemática de la tabla periódica, y si nos vamos hacia la derecha y hacia arriba, es de carácter no metálico. Entonces, si ustedes se fijan, si yo quiero comparar quién tiene más carácter no metálico entre el oxígeno, el flúor y el cloro. El flúor es tiene un carácter más no metálico que con respecto al oxígeno y al cloro por estas características de la flechita. Bueno, eso es un decir para empezar a tener en cuenta cuáles son las otras características que tienen que diferenciarse entre los metales y los no metales y que obviamente está en la actividad para que ustedes investiguen y resuelvan cuáles son las principales diferencias entre los metales y no metales. Ahora adentrándonos al ejemplo de algunos dibujitos que se dieron también como reseña en la teoría. Como por ejemplo, ustedes observan acá, es la molécula, una red cristalina de iones. O sea, el ion cloro y el ion sodio tienen cargas negativas y cargas positivas, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, el cloro está en color verde y el sodio en color rojizo. Pero hay varios átomos de cloro y sodio entonces, pero el átomo de cloro, llamado cloruro de sodio, en su fórmula, que es la famosa sal común, la sal de mesa, la sal de consumo, ustedes lo que ven, la unión entre varias moléculas de cloruro de sodio, este cloro con este sodio, este cloro con este sodio, este cloro con este sodio, forman una red cristalina de aproximadamente forma cúbica, que ya lo determinaron otros físicos en su diagrama. Luego acá ven una red cristalina de plata, que ya lo veremos, a ejemplo como uniones metálicas. Este ion es plata. Fíjense bien que los átomos de plata, como está constituido por un solo elemento químico que es la plata, los núcleos que están confluidos en los vértices y en las caras de esa forma geométrica cúbica. Y en este caso, el ejemplo que ustedes ven a la derecha es el cuarzo, que dice que es el dióxido de silicio. Dióxido porque si ustedes observan bien, tiene el oxígeno O2 y el silicio se le dice dióxido de silicio. Es el clásico mineral que se utiliza mucho en las reseñas para hacer cosas de tallados, para hacer collares, y también que tiene utilidades muy importante para la fabricación de los chips, ¿sí? Los chips están hechos de cuarzo, de dióxido de silicio muy particular, que ya lo veremos como curiosidad más adelante. Y por último tenemos, por ejemplo, lo que yo le había mostrado son las moléculas aisladas, como la molécula del azufre, que está constituido por 8 átomos de azufre, el de oxígeno que anda de A2, que ustedes lo ven ahí a la izquierda. El agua, que está constituido por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno, que son estos dos. Esa entrada que tienen, ustedes ven, imagínense que representan la unión química de ellos. Son distintas formas de representarlo. El yodo, que es el famoso líquido de yodo que utilizan para las curaciones de heridas. Las moléculas se hallan de A2, pero dispuestas, unidas químicamente entre ellas, forman esta red molecular en este formato cristalino. Y lo que ustedes están viendo acá es la molécula del agua. Pero son varias moléculas de agua que se unen entre sí formando una red molecular de compuestos.
Para que se den cuenta, por ejemplo, si yo tapo esa, y ustedes van a ver que ahí tiene rojito el átomo de oxígeno y los dos de hidrógeno. Entonces hay varias moléculas de agua formando una red cristalina. Esa es supuestamente una representación esquemática como se vería el agua si lo vería atómico, en la forma atómico molecular en un vaso de agua, por ejemplo, ¿no? Para que se entienda. Y en este caso en el estado sólido, como el S significa en el estado sólido en este caso. Bueno, eso es algunas de las tantas conversiones que se muestran en la ejemplificación. Bien, adentrándonos ahora a una revisión y cómo vamos a comprender lo que está en la teoría. Dijimos que los átomos están constituidos por un núcleo, donde en el núcleo están las partículas, los protones, cargas positivas, y los neutrones sin carga. Y en la órbita están los de carga, las partículas de cargas negativas. Si analizamos el sodio, el A es 23 y el Z11, que ya lo encontramos en la tabla periódica. Me gustaría que ustedes lo revisen en la tabla periódica para corroborarlo. El Z, que es el número atómico, me indica que son la cantidad de protones y electrones, que siempre es la misma. ¿Se dan cuenta? Siempre es la misma. Y el número de neutrones, siempre necesitamos de la ecuación A menos Z para calcular el número de neutrones, o sea, la resta de estos dos. Y obtenemos que tiene 12 neutrones. Entonces tiene los protones y los neutrones en el núcleo y los electrones en la órbita, que dibujado en este contexto sería esta. En el primer nivel hay 2 electrones, en el segundo nivel hay 8 electrones, y en el tercer nivel hay un solo electrón. Lo mismo pasa con el cloro, analizando de la misma manera, pero presten atención a lo que puse acá y que también está en el marco teórico del PDF. Dice que los átomos, para unirse, alcanzan su estabilidad cuando tienen 8 electrones en su última órbita. Esa frase está muy bien marcada al comienzo del marco teórico. Los átomos alcanzan su estabilidad cuando tienen 8 electrones en su última órbita. Pero fíjense bien, el átomo de sodio en su última órbita tiene un solo electrón, ¿sí? Acá lo podemos ver también en la tabla periódica. Tiene un solo electrón. El átomo de cloro tiene en su última órbita 7 electrones. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Si se estabilizan con 8 electrones, ¿qué le conviene al sodio? Le conviene perder un electrón, es decir, sacarlo a este último electrón y se estabiliza con 8 de la segunda órbita. En cambio, el cloro tiene 7 electrones en su último nivel. Entonces no le conviene perder los 7 para estabilizarse con el segundo nivel que tiene 8, ¿sí? Como está marcado acá. Le conviene ganar un electrón. Esa característica es muy primordial. Entonces lo que ustedes ven es lo siguiente. El sodio positivo significa lo siguiente. El sodio más significa que cuando tuvo 11 protones y 11 electrones, si lo hago que pierda el electrón de la última capa, se va a quedar con 10 electrones. Entonces ustedes notan que ya cambió la cantidad. Hay más carga positiva que negativa. El ion se va a llamar catión. Cuando hay más carga positiva que negativa, el ion se llama catión. Y cuando hay más cargas negativas que positivas, el catión se va a llamar anión. Entonces acá tenemos un ejemplo claro. El cloro, si tiene 7 electrones en su última órbita, le conviene ganar uno, es decir, pongo un electrón más y conformo los 8 electrones y se estabiliza con 8 electrones en su última órbita, como dice. En cambio, el sodio le conviene perder y se estabiliza con los 8 electrones de la segunda órbita. Eso es lo único que hay que entender. 8 electrones. Entonces, esta es la representación de qué son los iones. Los iones dijimos que se tratan de átomos que ganan o que pierden electrones. ¿Y de qué depende esta ganancia o pérdida de electrones? Depende de la electronegatividad que hay. También está marcado la frase de manera escrita y de color rojizo. Se define electronegatividad como la tendencia relativa que tiene un átomo de atraer un electrón respecto a otro átomo. Ahora, ¿dónde vemos la electronegatividad? La electronegatividad lo encontramos en esta columna, a la vuelta a la tabla periódica la encontramos en esta columna. Acá están los elementos químicos en orden alfabético y, por ejemplo, voy a buscar el cloro. El cloro, la electronegatividad es de 3,0. Acá no se ve un poquito en la filmación, pero yo lo leo como que es 3,0. Y del sodio, lo busco el sodio debe estar por acá, es de 0,9. ¿Quién es más electronegativo? El cloro, obviamente, por un valor numérico. Comparamos el valor numérico y sabemos quién es más electronegativo. Entonces, el cloro
el cloro tiene electronegatividad 3,0 y el sodio tiene 0,9, ¿sí? Este es el símbolo de electronegatividad. Es más electronegativo el cloro que el sodio. Entonces significa lo siguiente. Voy a hacer primero un resumen. El sodio tiene en su última órbita un solo electrón. Voy a representar un solo electrón. El cloro tiene en su última órbita 7 electrones. Fíjense bien lo que voy a hacer. 7 electrones. Entonces, el sodio, para unirse con el cloro, lo que hace es que el cloro lo atraiga porque tiene mayor electronegatividad. Entonces, en las uniones iónicas, si ustedes se dan cuenta, dice lo siguiente: un no metal muy electronegativo se une con un metal poco electronegativo. El primero, es decir, el no metal, lo tomará uno o más electrones al segundo. Y en este caso, el cloro le quita al sodio. Y entonces se va a conformar esta unión química. Voy a poner el sodio con su electrón y voy a diferenciar el cloro. El cloro con los 7 electrones. ¿Pero qué formó en su última órbita? 8 electrones. ¿Y el sodio con cuánto se estabilizó? Con un par. Pero sabemos que perdió, le quitó el cloro, ¿sí? Entonces, visto desde una ecuación química, sería de la siguiente manera. Se dan cuenta que acá el sodio tiene las 3 capas, en el último nivel tiene un solo electrón. El cloro tiene en la última capa 7 electrones, pero dijimos que es más electronegativo. Electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo de atraer un electrón del otro átomo. Quiere decir que el cloro le atrae el último electrón del átomo de sodio. Si lo atrae es como que si se lo quitara. Entonces, si tiene 7 electrones, completó una órbita de 8 electrones en total, pero tiene un electrón de más, y si tiene un electrón de más, se transforma en un ion de carga negativa porque tiene un electrón de más. En cambio, el sodio, si perdió este último electrón, se quedó con 2 capas que están acá. Por consiguiente, se representa con carga positiva más 1 porque perdió un electrón. Ese es el significado, que perdió un electrón y este que ganó un electrón. Y eso es lo que lo mantiene químicamente. Entonces, visto desde los otros aspectos, es esto lo que sucede. El sodio pierde un electrón y se lo cede al cloro, por así decirlo. Y la unión química es esa. Entonces, esa es la reseña a tener en cuenta. Quiere decir que el cloruro de sodio, la fórmula se escribe prácticamente como un palito. Ese palito significa la unión química de que representa un electrón del cloro y un electrón del sodio, como está marcado acá, ¿sí? A eso se refiere. Que se van a estabilizar con 8 electrones. En el caso del cloruro de sodio, también forma redes cristalinas. Entonces, si se fijan, la unión atómica iónica forma una red de tipo cúbica. Fíjense, de manera intercalada está cloro, sodio, o sea, aniones cloruro, cationes sodios, y eso es lo que lo mantiene unido muy prácticamente, muy particular en ellos. ¿Qué es lo que forman las uniones iónicas? Forman sales sólidas de alto punto de fusión y ebullición. Cuando dice forman sales sólidas de alto punto de fusión y ebullición, la fusión es el pasaje del estado sólido a líquido. O sea que para fundir una sal necesito darle altísimas temperaturas. En cambio, comparado con otros tipos de uniones, como la unión metálica, fíjense bien acá, en este caso es mucho más sencilla la representación de la unión metálica. El signo más representa el núcleo del átomo. Fíjense que se está obviando el neutrón, porque se tiene que tener, acá le dan importancia a la carga negativa y al positivo, y se van a dar cuenta que los electrones se encuentran libres. Entonces imagínense en un cable eléctrico de corriente eléctrica que si esto fuera una partecita de un cable de cobre, ¿qué es lo que corre por el cable? Corre en electrones. De ahí viene el nombre de electricidad. Lo que corre son electrones. Y cada electrón en algún momento fue perteneciente a un núcleo, a uno de los núcleos atómicos de ese átomo. Puede haber sido un átomo de cobre, un átomo de plata o el átomo metálico del que ustedes se le ocurrieran pensar. Entonces, esa es la característica de un enlace metálico. En otros materiales bibliográficos también lo veo dibujado de esta manera.
Acá está, dice, en la unión metálica una nube de electrones se mueve permanentemente entre átomos con carga positiva. O sea que los núcleos se mantienen estables, lo único que viajan de manera permanente son los electrones. Entonces, cuando en un cable de electricidad, lo que corren son electrones y los núcleos se mantienen estables. Y a medida que avanza la corriente y se detiene la corriente, esos núcleos que quedarán cercanos alrededor del núcleo más cercano que se encuentre. Esa es la interpretación de las uniones metálicas. Ahora, ¿qué pasa con las uniones covalentes? Dice que la unión covalente se da generalmente entre no metales o en elementos químicos de casi electronegatividades similares. Entonces, ¿en dónde ocurre la unión covalente? Ocurre en muchos componentes químicos. En muchos compuestos orgánicos, nosotros incluido una hoja de papel, una planta, el ser humano, un animal, el pasto, los virus, la bacteria, ya que estamos nombrando ya muchas de estas cuestiones, a nivel atómico molecular están constituidos por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que tienen unión covalente. Y la unión covalente no se trata de quitarse electrones, sino se trata de coparticipar, es decir, de combinarse los electrones para que se mantenga la unión química. Entonces, hagamos un ejemplo muy sencillo. La unión de cloro, la molécula de cloro. El cloro tiene en su última órbita 7 electrones, como lo que acabamos de ver en la tabla periódica, y acá lo unimos con otro átomo de cloro. Cuando se unen, ¿qué es lo que conforman en su unión química? 8 electrones en su última órbita y 8 electrones en su última órbita, y logran toda su estabilidad. En el caso de la molécula del agua, fíjense bien, son 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, pero presten atención a este detalle. Yo voy a buscar acá el oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel y el hidrógeno tiene un solo electrón en el último nivel. Significa lo siguiente, chicos. Si tiene un solo electrón, entonces representamos un solo punto de electrón al hidrógeno, expresando el símbolo del H de hidrógeno, del elemento químico que corresponde. Y el oxígeno tiene 6. Ponemos 2 arriba, 1, 2, 3, 4, 2 abajo, 5 y 6 hacia el otro costado, ¿sí? ¿Por qué están dispuestos así? Porque cuando se unan químicamente va a quedar de esta manera. Entonces se van a dar cuenta que el hidrógeno, si yo esto lo redondeara, se estabiliza con 2 electrones. Entonces, ¿qué es lo que sucede en las uniones químicas? Y el oxígeno, perdón, voy a terminar esto, y el oxígeno se estabiliza con 8 electrones. Significa lo siguiente, chicos. Fíjense en los gases nobles o raros, que son esta columna de la tabla periódica. Fíjense, el helio tiene 2 electrones, pero el resto, el neón, argón, criptón, xenón, radón, tienen 8 electrones en su última órbita. Significa que ya son moléculas estables. Todos los elementos químicos que se hallan en la tabla periódica quieren parecerse o estabilizarse con 8 electrones en su última órbita, y también se puede decir de manera metafórica, quieren parecerse a un gas noble. El hidrógeno, como tiene un solo electrón en su última órbita, es de seguro que quiere parecerse al helio, que tiene solamente un par. Pero el resto de los elementos químicos, la gran mayoría, quieren conformar en su última órbita 8 electrones. Y es por eso que nosotros la estabilidad en el caso del cloro utiliza 8 electrones en su última órbita, 8 electrones en su última órbita, y conforma la estructura de la unión química, en este caso de unión tipo covalente, porque coparticipan. Y hay que tener en cuenta el marco teórico de la unión covalente. Se da entre no metales de iguales o de casi iguales electronegatividades, ¿sí? Ese es un cambio muy particular. También le había mostrado esta fotografía de uniones iónicas. La unión iónica se produce entre metal y un no metal. La sal es el resultado de la unión iónica de 2 elementos como el cloro y el sodio. La fotografía del cloruro de sodio. Un pequeño recipiente de un producto de limpieza para la cocina como el Odex, que se trata de minerales que tienen uniones covalentes, se produce entre átomos de los no metales. En el amoníaco tiene 3 átomos de hidrógeno y se unen con 1 de nitrógeno a través de enlaces de este tipo. Y en la unión metálica, obviamente, lo que ustedes ven ahí es un cable peladito en los extremos donde se ven el metal cobre, donde representa que es un metal y que genera uniones química de tipo metálicas.
Y acá volvemos a ver un ejemplo de los tipos de uniones químicas. Fíjense bien, en la primera columna dice fórmula molecular, cómo se escribe la fórmula. La segunda, cómo es la fórmula electrónica o llamada también estructura de Lewis. Y la tercera es la fórmula desarrollada. Fíjense bien, por cada par que se comparten electrones se representa como un palito a la derecha, ¿sí? Es decir, el cloro comparte un par acá en la unión química. Hay que fijarse en estos dos, entonces representa con un palito. El oxígeno, miren cuántos pares hay compartidos, dos. Este con este, uno, y este con este, dos. Entonces forman dos, entonces son dos palitos. Entonces se puede decir que hay uniones covalentes simple, doble, triple, y obviamente simple como el ácido clorhídrico. En este caso este es el amoníaco. Esta es la fórmula del amoníaco, no dice el nombre, pero yo le digo el nombre. Este es el amoníaco y este es el amonio, ¿sí? Que más adelante lo veremos. Y por último vamos a ver qué son las moléculas polares y no polares. Fíjense bien, si se trata de un mismo elemento químico, la polaridad de la molécula es igual, la distribución de los electrones es muy simétrica. En cambio, una molécula polar, y dijimos que el cloro es muy electronegativo, atrae más los electrones y entonces la densidad electrónica, la mayor cantidad de electrones está más hacia la derecha que hacia la izquierda. Entonces se observa una polaridad, una parte negativa y una parte positiva. Una molécula no polar no se nota esto, una densidad positiva, una densidad negativa, porque son iguales. En las sustancias químicas como el ADN, las proteínas y todas esas cuestiones, son moléculas de tipo polares en la gran mayoría de ellos, pero todo depende de la distribución electrónica y el análisis más profundo. Acá están viendo elementos químicos muy sencillos de dos elementos químicos de dos átomos iguales o diferentes, pero para delimitar la comprensión. Ese es el tema de comprender cuál es la polaridad de las moléculas y qué importancia tiene esto en la química. Bueno chicos, espero resuelvan bien las actividades y ante cualquier duda a mandar mensajes de preguntas para así poder hacer la discusión y dar la respuesta de aprendizaje muy particular para cada uno de ustedes. Hasta luego.